Bienvenidos al enfoque funcional nutricional de la enfermedad tiroidea, básicamente de hipotiroidismo de Hashimoto. En asociación entonces con INFI, que es el Instituto de Medicina Funcional Integrativa, pero principalmente con Nutriformando, que es algo que hemos creado justamente para lograr nutrirnos desde un punto de vista de la formación. Hemos realizado este tipo de cursos y en esta ocasión vamos a hablar un poco de la enfermedad tiroidea como tal. Yo soy el doctor Sánchez, soy médico especialista en medicina interna, tengo formación o una maestría en lo que es dietética y nutrición clínica, además en obesidad, diabetes o manejo de la diabetes, lipidología y además con formación en nutrición y medicina funcional y todas las áreas relacionadas. En este caso, soy experto en el manejo funcional de la enfermedad tiroidea como tal. Por eso es que vengo a hablaros entonces de este enfoque funcional del hipotiroidismo, principalmente del hipotiroidismo autoinmune. Y vamos a empezar a desterrar algunos mitos. El primer mito, básicamente, es que no se puede realizar ayuno en pacientes con enfermedad tiroidea. Es un tratamiento para poder activar esa hormona tiroidea, obviamente un ayuno optimizado, como lo vamos a ver durante el seminario. Además de todo eso, que no se puede hacer ejercicio en ayunas, y que el ejercicio es deleterio en enfermedades como el hipotiroidismo autoinmune y que además la idea es hacer ejercicio suavecito y que no podemos hacer, por ejemplo, ejercicios de fuerzas como Tabata o HIIT. También eso es completamente un mito y lo vamos a desterrar. Pero además que los carbohidratos es el nutriente más importante porque es lo que más energía nos va a dar. Eso también es inadecuado, ya que muchos de los carbohidratos que posiblemente lo podamos indicar están justamente contraindicados, como es por ejemplo los granos, principalmente en caso de el trigo, las legumbres o hasta a veces el arroz por mimetismo molecular, y la avena porque generalmente la avenina, que es muy parecida a la gliadina, que es la proteína del gluten, puede causar este mimetismo molecular afectando nuestra hormona tiroidea. También hay que tener eso en cuenta, principalmente unas buenas proteínas y unas grasas saludables con carbohidratos tipo tuberculados, por ejemplo, sería una buena opción, pero no es que el carbohidrato sea el elemento más importante a tener en cuenta o el macronutriente. Que comer muchas veces en el día nos mejora o nos aumenta la tasa metabólica y per se entonces la enfermedad tiroidea. Completamente todo lo contrario. Generalmente comer menos veces en el día, pero adecuadamente y mantener un adecuado calorías como tal, con micronutrientes adecuados, va a mejorar esa función tiroidea. También que el café o que los té verdes no se pueden consumir. Esto es al revés. El café y el té verde sí se puede consumir y es bastante adecuado porque la cafeína es un antioxidante muy importante y ni qué decir de las epicarocatequinas del té verde y lo antiinflamatorio que son. Por lo cual, esto también es un mito. Además, que no se puede consumir bociógenos como por ejemplo el repollo, el brócoli, la coliflor, el kale o la rúcula, porque en teoría compiten con el yodo, por lo cual nos dan bocio. En hipotiroidismo autoinmune es todo lo contrario, generalmente son antiinflamatorios, son reguladores hormonales y son muy importantes indicarlos. También, y más que todo en países como Argentina, como países, digamos, que no tienen deficiencia de yodo. Colombia, por ejemplo, que tiene un alto consumo de yodo, esto sería completamente erróneo no indicarlo. Sin tener en cuenta que, por ejemplo, la soja transgénica en salsas, en aceites, sí no está indicado, pero como lo vamos a ver en un estudio, se demostró que consumir soja fermentada no afecta los niveles de TSH, otro mito más a tener en cuenta. Que la reposición hormonal es la panacea, pues evidentemente eso también es inadecuado, ya que muchas personas, más de un tercio de las personas, casi la mitad de las personas que toman hormona tiroidea y aún con niveles hormonales de TSH, que también es otro mito, dentro de límites normales, siguen teniendo síntomas, no solamente de hipotiroidismo, sino de autoinmunidad, por lo cual también es otro mito que solamente debemos controlar con la TSH el buen perfil tiroideo. Generalmente hay que medir T3, que es la hormona activa que actúa a nivel celular, por la cual el nivel de T3 debe ser muy importante para poder optimizar la salud tiroidea.
que además de todo esto, la suplementación no tiene ninguna evidencia. Evidentemente hay múltiples estudios, principalmente de selenio, pero también de zinc, de hierro, de vitamina D, de omega, de tirosina, de yodo, donde demuestra la gran necesidad de estos suplementos para la formación, la síntesis, la conversión de T4 a T3, etcétera, a nivel tiroideo, así como la vitamina A y el zinc para la sensibilidad de la hormona tiroidea, principalmente T3. Todo esto es lo que vamos a ver. Además, también que el intestino no tiene nada que ver con la tiroides, pues evidentemente esto es algo erróneo, ya que tiene una relación bidireccional. La biotransformación de hormona tiroidea sucede en parte a nivel intestinal. Los probióticos han mejorado la parte intestinal y la parte obviamente tiroidea, y además se ha demostrado que los pacientes con enfermedad tiroidea tienen más síntomas a nivel gastrointestinales, principalmente acloridia o falta de ácido gástrico en el estómago, con lo que lleva a mala absorción de múltiples vitaminas y minerales, pero también además pueden tener sobrecrecimiento bacteriano, que como ya sabemos no es una moda, sino que realmente es un síndrome que afecta mucho la calidad de vida y que tiene un tratamiento optimizado, y también le hemos dado un curso acerca de eso. Que mejorar la salud tiroidea no tiene nada que ver con la enfermedad cardiovascular. Evidentemente, en prevención primaria, es decir, en pacientes que no han tenido ACV o infarto, mejorar la función tiroidea mejora un 31% el riesgo de mortalidad, aún más que la propia aspirina y que las atorvastatinas o estatinas, rosuvastatinas, que es la medicación VEDET para mejorar en teoría la salud cardiovascular. Y por último, que la autoinmunidad no da síntomas. Sí da síntomas y generalmente son los mismos síntomas de fatiga y de hipometabolismo, ya que el ATP, que es nuestra moneda energética, está concentrado en dar energía a esa inmunidad que todo el tiempo está activada. Es como cuando nosotros nos enfermamos, tenemos un virus, una bacteria, pues evidentemente estamos agotados, se nos cae el pelo, las uñas están débiles, etc. Nuestro intestino no tolera adecuadamente bien los nutrientes, porque nuestro tejido inmune está activo. Eso debería pasar en un momento agudo, pero ¿qué pasa si este momento agudo se convierte por la autoinmunidad en un momento crónico? Pues evidentemente vamos a tener fatiga todo el tiempo y un hipometabolismo con alteración de las funciones de cada órgano como tal. Esos son los mitos que durante todo este curso de 12 clases vamos a tratar de desterrar. Pero además, no nos podemos olvidar que tenemos que evitar esto, tenemos que evitar esta paciente que generalmente llega con un montón de síntomas y presenta unos análisis con una TSH normal, sin una adecuada visualización de todo su estado como tal. Entonces la paciente termina con múltiples derivaciones: gastroenterología por síntomas intestinales, ginecología por trastornos menstruales, psiquiatría por alteraciones del estado de neurotransmisores, principalmente serotonina, dopamina con cortisol también alterado, termina con cardiología por palpitaciones o por bradicardia o por taquicardias, etc. Termina con reumatología por dolores articulares, etc. Entonces lo que tenemos que ver es básicamente esta integralidad que tenemos que tener en cuenta en pacientes que tienen hipotiroidismo como tal. Bien, muy importante tener en cuenta que todos estos minerales y todas estas condiciones fisiológicas y patológicas dependen de una buena funcionabilidad desde la TSH hasta la T3 libre, que es quien va a actuar a nivel intracelular. Entonces hay factores, como lo vamos a ver en la clase, que generan o necesarios para la producción de hormona tiroidea, pero también otros como el estrés crónico, la carga metabólica, carga de metales pesados, carga infecciosa, la carga de hiperpermeabilidad intestinal, la autoinmunidad concomitante, es decir, recuerden que una enfermedad autoinmune representa 3 veces más riesgo de padecer otra enfermedad autoinmune. La carga de metales pesados, la carga estresora, limitan esa producción de hormona tiroidea. Y selenio, zinc, tirosina, yodo, complejo B, vitamina D, el magnesio, la vitamina C, la vitamina E ayudan a esta producción hormonal. Pero además hay otros factores que hacen que la T4 se convierta en una T3 que se llama reversa, que es la T3 que no actúa, que es una T3 que actúa en el receptor pero que no tiene ningún tipo de señal
tiroidea en pro del beneficio de la formación del ATP o de mi metabolismo. Todo esto es lo que llamamos exposoma, carga estresora, restricción calórica importante, principalmente de proteínas, síndrome de inflamación crónica, carga tóxica, carga, digamos, de metales pesados, carga de medicamentos y también la insuficiencia hepática o renal o también la insuficiencia intestinal, porque allí en el hígado, en el riñón y en el intestino es donde se hace la conversión periférica de T4 a T3. Recuerden, como ven en la gráfica, que la T4 se produce más a nivel de la glándula tiroidea, un 80%, y la T3 un 20%. Pero tan solo este 20% es el que actúa a nivel de la célula, porque la T3 va directamente a la célula, mientras que la T4 de ese 80%, solo 10% va a la célula y el resto tiene que convertirse a nivel periférico en T3 libre para poder volver a actuar. Y hay unas desyodasas que son la desyodasa 1, 2 y 3, que eso lo vamos a ver en el curso, pero en este caso es muy importante la 1 y la 2, que son dependientes principalmente de selenio. ¿Y qué hacen estas desyodasas? Básicamente sacarle un yodo a la T4 y convertirla en T3 activa. Por eso la conversión de T4 libre a T3 libre son muy importantes. El yodo, el selenio, pero también el zinc como tal. Y también hay sustancias que mejoran la sensibilidad de la T3, principalmente el ejercicio, porque va a estimular la producción de esa mitocondria, por lo cual necesitamos más hormona metabólica, pero también la permeabilidad de membrana para que pueda entrar esa hormona, digamos, sería los omega 3 o la relación omega 6 omega 3 en la membrana celular, y la vitamina A principalmente a nivel del receptor intracelular y el zinc. Así que son muy importantes todo esto para tenerlo en cuenta. Pero entonces, ¿por qué es tan frecuente la enfermedad tiroidea o por qué está aumentando y generalmente en las mujeres? Pues principalmente por carga estresora, por carga de inflamación crónica, que es la principal causa de enfermedades hoy en día cardiometabólicas, neurodegenerativas, metabólicas, hígado graso, diabetes, hipertensión, etc. Bueno, por dieta excesiva de gluten, un gluten transgénico, un gluten o una gliadina que va a aumentar nuestra permeabilidad intestinal, haciendo que nuestro tejido GAL se altere por completo. Deficiencias nutricionales, principalmente deficiencia de proteínas, pero también deficiencia de omega, de vitamina D, de zinc, de selenio, de tirosina, de yodo, etc. Medicamentos como por ejemplo amiodarona, litio, betabloqueantes como el propanolol, corticoides, etc. Y también antibióticos por alteración de la microbiota intestinal, metales pesados. Recuerden que más de un tercio de los pacientes mayores de 65 años tienen restos de plástico en biopsias a nivel tiroidea, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Radiaciones, múltiples radiografías, tomografías de senos paranasales, de cabeza, de tórax, etc. Y obviamente la repercusión de autoinmunidad, que es más frecuente en mujeres y que eso predispone 3 veces más a tener otra enfermedad autoinmune. Bien. Otra cosa muy importante, la ferropenia, es decir, el déficit de hierro, que predispone a tener que no haya acoplamiento ni yodación. Recuerde que la yodación es cuando se une un yodo con la tirosina, con la tiroglobulina, para formar obviamente la T1 y la T2, por eso se llama diyodotironina o monoyodotironina. Entonces, evidentemente esa unión es lo que va a formar al final estas dos hormonas, que son inactivas y que luego por medio del acoplamiento 2T2 se convierten en T4, una T1 y una T2 se convierten en T3. Esto lo hace tanto la yodación como el acoplamiento, lo hace una enzima dependiente del hierro, que es la peroxidasa, justamente la que se produce en los anticuerpos antiperoxidasa. Entonces no me deja hacer ni la yodación ni el acoplamiento. Y si tengo ferropenia por una alteración ya sea de sangrado o de malabsorción a nivel intestinal, pues evidentemente va a ser peor. Bien, entonces todo este exposoma, carga tóxica, metales pesados, arsénico, bisfenol, carga infecciosa, tener una infección crónica sin tratamiento, la carga metabólica, todo lo que es proinflamatorio, que eso es muy importante porque la inflamación crónica, ese exposoma de inflamación crónica,
nos causa resistencia a la insulina y con ello que la T3 no actúe adecuadamente, por lo cual va a haber una TSH elevada. La carga estresora, obviamente el cortisol hace exactamente lo mismo que acabo de decir con la insulina. La carga alimentaria rica en carbohidratos refinados, que aumenta la insulinoresistencia, grasas hidrogenadas, gluten, caseína, etc. Y la carga sedentaria. Bien, la principal causa de hipotiroidismo sin duda es el hipotiroidismo autoinmune, que ya desde 1912 justamente Hashimoto lo había catalogado como una enfermedad que tiene tres características: susceptibilidad genética, factores ambientales y por último todo lo que son trastornos inmunológicos. Bueno, después vino otro autor y habló de la triada autoinmune, que básicamente es lo mismo: es tener predisposición genética, es decir, familiares con una enfermedad autoinmune, un trigger, un agravante, un desencadenante, vacunas, infecciones, pérdida de un ser querido, parto, embarazo, estrés, pérdida laboral, pérdida de una pareja, etc. Y tener permeabilidad de una membrana. La mayoría de veces es la membrana intestinal, porque ahí está, es donde mayor está nuestro tejido inmunológico, que es el sistema Galli. También hay tejido en la piel, que sería el SALT, que es el tejido linfoide asociado a la piel, o el MAL, que es el tejido asociado a las mucosas. Todo este conjunto de mucosas es lo que hace justamente que nosotros tengamos síntomas intestinales con síntomas vaginales, por ejemplo, cándida. Bien, muy bien. Entonces, además, lo importante es tener un abordaje integral. ¿Por qué? Porque lo peor que le podemos decir a un paciente es que no tiene nada, porque ya se ha visto que aún en pacientes con anticuerpos positivos eutiroideos pueden tener más riesgo de depresión, por ejemplo. Entonces es muy importante tener en cuenta que los pacientes se sienten fatigados, estreñidos, con dolores musculares, con ganancia de peso, con sensación de frío, con irregularidades menstruales, con edemas, entre otros. Y para eso es muy importante tener en cuenta justamente todo este tipo de sintomatología, y que aún en pacientes con TSH normal, es decir, dentro de rangos normales de 0,4 a 4, pueden tener estos síntomas si no optimizamos la conversión de T4 a T3. Así que es muy importante evaluarlo, y eso es lo que vamos a ver en este curso como tal, o en este abordaje integral y funcional, que es lo más importante. Bien. Bueno, además de todo, es muy importante entender que los pacientes generalmente se ven como que solamente toman una pastilla, el iceberg realmente, toman una pastilla, que no tienen voluntad, que se quejan por todo, que es tómese la pastilla y que no tiene nada más. Lo que tenemos que ver nosotros, los médicos integrales, los médicos funcionales, son todos esos síntomas que limitan la calidad de vida del paciente por esa disminución del ATP que tienen, esa mala sensibilidad a la T3, que es lo que tenemos que tratar de mejorar, que tienen muchas molestias abdominales, que es nuestro terreno para sentirnos mejor, que tienen problemas hormonales con la insulina, con el cortisol, con las hormonas sexuales, que tienen cambios en el sueño, y que recuerden que la melatonina, es decir, un buen sueño, es el mejor energizante que existe junto con el omega, que es lo que más nos da flexibilidad metabólica en nuestras membranas, y que generalmente no tienen memoria, no tienen concentración, porque la T3 libre, o mejor dicho, la T4 libre, también a nivel cerebral tiene que convertirse en T3 libre. Y si esa conversión no está adecuada, pues evidentemente vamos a tener problemas de concentración, de memoria, de ganas, de autoestima, etc. Entonces, para eso, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar con una buena alimentación, tenemos que sanar la parte del intestino, tenemos que mejorar la conversión de T4 a T3, tenemos que mejorar un montón de cuestiones que tienen que ver con la salud integral de una paciente, ¿cierto? Tenemos que dar suplementación dirigida, tenemos que ver los anticuerpos, tenemos que ver las sensibilidades, tenemos que ver ese exposoma y disminuir ese exposoma inflamatorio, carga tóxica, carga estresora, que puede mejorar. Por esos suplementos, no solamente zinc, selenio, magnesio, hierro, tirosina, yodo, quizás en algunos pacientes, que eso es lo que vamos a ver cuando sí, cuando no, complejo B, van a mejorar, sino también la ashwagandha,
que es un adaptógeno muy importante para este tema del cortisol, puede llegar a ayudar como tal. Bien, entonces, como conclusión, nosotros tenemos que hacer una función completa tiroidea, TSH, T4 libre, T3 libre, anticuerpos para la inmunidad, hacer una ecografía para ver cambios ya tempranos de enfermedad autoinmune, por ejemplo, un cambio de la ecogenicidad o una heterogenicidad en el eco, determinantes tiroideos, es decir, bien esos minerales, esas membranas, ese estrés, esa oxidación, inflamación o glicosilación o esa disbiosis intestinal, que es todo lo que vamos a ver en el curso, y obviamente el intestino, que es clave fundamental. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver. Vamos a encontrar factores desencadenantes, vamos a ver alimentos que causen injuria o hiperpermeabilidad intestinal con reumatismo molecular. Vamos a ver deficiencia o exceso de nutrientes, en este caso más que todo deficiencia. Vamos a hablar de carga tóxica, de carga estresora, vamos a hablar de carga infecciosa, hay muchas causas de COVID, ahora con enfermedad autoinmune. Vamos a hablar del sobrecrecimiento bacteriano en este tipo de pacientes y de cándida. Vamos a tratar la hiperpermeabilidad intestinal, que es sumamente importante. Vamos a mejorar la inmunidad con los TH regulatorios o los linfocitos TH regulatorios, principalmente con la vitamina D y también con el selenio y también con el zinc, y vamos a favorecer obviamente la disminución de la inflamación crónica, que esto es muy importante. Dentro de las etapas de enfermedad tiroidea o de enfermedad autoinmune es muy importante optimizar alimentación y macro y micronutrientes y mejorar la hiperpermeabilidad intestinal, pero obviamente también todo lo que son los otros exposomas, carga tóxica, carga infecciosa, carga estresora, y siempre mejorar las otras disfunciones que podemos llegar a tener. La disfunción obviamente de hipotiroidismo autoinmune es hormonal y autoinmune, o sea, de inmunidad, pero también tenemos problemas de asimilación, por ejemplo, por hiperpermeabilidad intestinal, alteración del pH, también podemos tener problemas, digamos, de inflamación, alteración hepática, o sea, de submetilación, subsulfatación, subglucuroninación, alteración del glutatión, es decir, todas las fases 2 a nivel hepático y también, ¿por qué no la fase 1? Y también podemos tener un problema extra a nivel intestinal en la fase 3. También mejorar el estrés oxidativo, que eso es sumamente importante, y también vamos a ver por qué es más importante el selenio que el yodo, justamente por este tema del estrés oxidativo. Obviamente vamos a hablar mucho de los dos primeros porque es la base de todo tipo de tratamiento, el intestino, la micronutrición y la macronutrición como tal. Y para eso vamos a tener en cuenta todo lo que es el exposoma, los hábitos de vida y obviamente la alimentación. De la dieta, vamos a hablar mucho de la dieta de enfermedad autoinmune, que es la dieta paleolítica, que en general vamos a hablar de cuándo sí, cuándo no sacar, dependiendo de los anticuerpos, pero obviamente vamos a hablar del gluten, de la caseína, de los antinutrientes, de los goitrógenos, de los aceites hidrogenados, de las solanáceas, es decir, tomate, berenjena, morrones, papa blanca, de cuándo podemos indicar o contraindicar el huevo, y obviamente de todos los que son alimentos completamente proinflamatorios, que ya los que hemos hecho algunos cursos ya sabemos cuáles son como tal. Bien, también se llama dieta de la piedra, dieta cavernícola, dieta de los cazadores, etcétera. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a hablar de cuál es mi perfil o cuál es lo que yo indico en este tipo de pacientes. Por ejemplo, tratar de hacer un desayuno proteico, no keto en sí mismo, pero sí un desayuno proteico, ¿cierto? Luego ahí tomar la hormona con la tirosina para tomar decisiones adecuadas. Luego un almuerzo lo más low carb posible para no estimular la insulina y así poder tener un buen perfil tiroideo. Y luego una merienda cena con un posible ayuno de 12 o hasta de 16 horas, dependiendo de cada paciente. Todo esto es lo que vamos a hablar en este gran seminario como tal. Vamos a hablar de múltiples estudios, en este caso les quiero mostrar uno en el cual vemos los traza o los elementos traza más importantes que necesitamos, así como las vitaminas, los minerales.
en el cual vamos a darle mucha importancia a alimentos que per se tienen la gran mayoría de estos nutrientes, entre ellos, por ejemplo, el pescado es uno de ellos. Miren que el pescado, vitamina D, selenio, tirosina también, yodo, tiene vitamina B12, también algo de carne, vamos a hablar mucho del huevo, vamos a hablar mucho de todos los flavonoides y antioxidantes presentes en plantas verdes principalmente, betacarotenos, etc. Chocolate amargo que tiene gran cantidad de magnesio, entre otros superalimentos, porque es que realmente tenemos muchos top para darle a este tipo de pacientes, entre ellos las nueces de Brasil, dependiendo de los anticuerpos. Por eso todo esto es bueno hacer el curso debido a esto, que tiene gran cantidad de selenio, puede llegar a tener hasta 400 microcentigramos de selenio, 2 nueces. Una puede llegar a tener más o menos 50-55 microcentigramos, depende de cómo se cultive. Pescado, chocolate amargo, hígado, cúrcuma, ajo, mariscos, que son muy importantes, así como el hidroxipirosol de las aceitunas, que es un gran antioxidante para esa mitocondria, el butirato de la manteca ghee, que es muy importante junto con los pestos para el intestino, pero también obviamente los fermentos, los folatos, es decir, todo lo que son hojas verdes frondosas, hongos como el shiitake, maitake, el melena de león, que son muy importantes, los huevos con su colina, el omega, que es muy importante, tanto el omega 3, el 7 o el 9 principalmente, y bajar los 6, que eso también es sumamente importante tenerlo en cuenta, entre otras cosas, como por ejemplo las semillas de calabaza, que también tienen gran cantidad de proteínas y tienen otros minerales muy importantes a tener en cuenta. Bien, entonces todos estos top lo vamos a hablar, que serían estos que otra vez se los presento, pero miren cómo de primero pongo las proteínas, porque son sumamente importantes: hígado, carne, huevos, pescados, mariscos, pero también las grasas son muy importantes tenerlo en cuenta. Por eso acá desmitificamos justamente el mito que habla de que los carbohidratos es la comida principal en pacientes que tienen hipotiroidismo. Obviamente vamos a hablar de algunos almidones como batatas, trigo sarraceno, que es excelente, la remolacha, y frutos secos, fermentos, que es lo más importante, y esto es basado en la evidencia como tal. Bien, y no se olviden nunca, la enfermedad tiroidea siempre tiene que tener un tratamiento intestinal, sobre todo cuando es autoinmune. Entonces, siempre valorar los rangos de optimización, es decir, cuando queramos un buen rango de optimización de TSH, T4, T3 y sobre todo el ratio T3 libre, T4 libre, evidentemente tenemos que tener una no permeabilidad o hiperpermeabilidad intestinal. Es imprescindible tratar el intestino para poder tener una buena salud de hormonas tiroideas. Así que bienvenidos a este curso. Es uno de los mejores cursos para mí porque se entiende mucho acerca de la enfermedad autoinmune y se puede leer adecuadamente todo este tipo de artículos porque están gratis a nivel de la literatura médica, y con este tipo de tratamiento podemos tratar múltiples enfermedades autoinmunes, no solamente la parte tiroidea, porque vamos a hablar del Ikigai, que es sumamente importante en enfermedad tiroidea. Los espero en este curso de enfoque funcional de optimización de función y alimentación tiroidea.